Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 11 del curso de vectores. Estamos en la segunda parte del curso, vectores en el espacio. Bien, iniciamos el video con la definición del producto punto en el conjunto de vectores en el espacio. Ya hemos dicho, espacio aquí significa pues, el espacio tridimensional. Para no decir espacio tridimensional, estamos abreviando nada más espacio. Bien. La definición de esta operación entre dos vectores, el producto punto, es exactamente la misma idea que ya habíamos manejado en el plano. Nada más se extiende la misma idea a tres componentes, pero es exactamente lo mismo. Sea el vector A con componentes A1, A2 y A3, y tenemos el vector B, cuyos componentes son B1, B2, B3. Son dos vectores en el espacio, obviamente, en el espacio tridimensional. Entonces su producto punto, que se representa de esta manera, la misma simbología anterior, se define de esta forma. Es la suma de los productos de los componentes correspondientes. El primer término de la suma es el primer componente de A multiplicado por el primer componente de B, más segundo componente de A multiplicado por el segundo componente de B, más tercer componente de A multiplicado por el tercer componente de B. Exactamente lo mismo que habíamos visto en la primera parte, vectores en el plano, pero extendiendo la idea a tres componentes. Por ejemplo, tenemos estos dos vectores en el espacio, queremos resolver su producto punto. Entonces sería esta suma, sería primer componente de A por primer componente de B, 2 por menos 5 más, segundo componente de A por segundo componente de B, menos 3 por menos 2 más, tercer componente de A por tercer componente de B, 1 por menos 2. Usted puede verificar que el resultado de todo esto se nos da 6 negativo. ¿Sí? Bien, aquí también al producto punto se le llama producto escalar. ¿Sí? Igual como lo dijimos en la primera parte. Se le llama así porque el resultado de este producto, vea usted, es un producto entre dos vectores. El resultado no es un vector, es un escalar. De ahí que también se le llame producto escalar. Reitero, es un producto entre dos vectores. No podemos decir producto punto del vector A por el escalar C, por ejemplo. No. Esta operación es exclusivamente entre dos vectores. No se trata del producto punto de un vector con un escalar. No, eso no está definido. Reitero, es un producto exclusivo entre dos vectores. Pero el resultado no es un vector, el resultado es un escalar. De ahí que también se le conoce a esto como el producto escalar. Y también se le llama producto interno o producto interior. Producto interior o producto interno, también se le llama de esa manera. ¿Sí? Entonces, son sinónimos. Producto punto, producto escalar, producto interior, son sinónimos. Se refiere a esta operación. Bien, además, es fácil verificar que se cumplen estas igualdades. El vector I multiplicado producto punto con el mismo es igual a 1 positivo. Lo mismo ocurre con el vector J producto punto con el mismo y el vector K producto punto con el mismo. El producto punto de los vectores de la base, si se multiplican consigo mismo, producto punto, todos nos dan 1 positivo. Es fácil verificar esto. Y además, el producto punto de dos vectores de la base diferentes siempre nos va a dar 0. Producto punto del vector I con el vector J es 0. Producto punto del vector I con el vector K es 0. Y producto J con el punto con el vector K también es 0. Ojo, observe usted que estos vectores de la base, I, J y K, son perpendiculares entre sí. Y su producto punto es 0. Esto ya pinta que aquí también se va a cumplir lo que ya habíamos trabajado en la primera parte. El producto punto de dos vectores perpendiculares entre sí pues nos da 0. Ve usted, aquí ya pinta para que también se ocurra lo mismo que ya habíamos visto en el caso de vectores en el plano.
Bien, este teorema lo vamos a presentar sin demostración. Es fácil de verificar cada uno de los resultados. Lo dejamos de ejercicio. ¿Sí? Afirma lo siguiente. Se hace un escalar cualquiera y tenemos tres vectores en el espacio tridimensional, A, B y C. Entonces se cumplen estas igualdades. Todas estas son con respecto al producto punto. La ley conmutativa. Producto punto de A por B es igual, podemos cambiar el orden de los vectores y es lo mismo. Producto punto de B por A. La ley distributiva del producto punto con respecto a la suma. Esta operación, vector A, producto punto con este vector, el vector que resulte de esta suma, lo puedo resolver así. Primeramente resuelvo la suma y el vector que resulte de la suma, después se multiplica producto punto con el otro. Se puede hacer de esta manera y es lo mismo que esto otro. El primer vector A, primero resuelvo el producto punto de A con B y luego resuelvo el producto punto de A con C y lo que resulte de estos dos, que son dos escalares, se suman. Y es lo mismo. Se le conoce a esta igualdad como la ley distributiva del producto punto con respecto a la suma. También se cumple esta igualdad. Quiero resolver este producto. Un escalar multiplicado por este otro escalar. Producto punto del vector A con el vector B. El resultado de este producto, ya lo hemos dicho, es un escalar. Podemos hacer esto, primeramente resolver el producto punto de A con B y lo que resulte se multiplica por el escalar C. O bien, puedo hacer esto. El escalar primeramente lo multiplico por cualquiera de los dos. Por ejemplo, puede ser con el vector A. También puede ser con el vector B, no importa. Entonces, el escalar primeramente se multiplica con cualquiera de estos dos. Y lo que resulte es un vector. Después resolvemos el producto punto de este vector con el otro vector. Es lo mismo. El producto punto del vector 0 con cualquier otro vector siempre será igual al escalar 0. Y siguiente propiedad. El producto punto de un vector consigo mismo siempre será igual al cuadrado de su norma. El producto punto de un vector consigo mismo nos dará el cuadrado de su norma. Entonces son exactamente las mismas propiedades que ya habíamos manejado en la primera parte, los vectores en el plano. Y también se cumple este teorema. Su demostración es igual como ya lo vimos en la primera parte, entonces no lo vamos a repetir nuevamente. Nada más mencionamos el teorema que también es válido para el conjunto de vectores en el espacio tridimensional. Si θ es el ángulo entre dos vectores A y B en el espacio tridimensional, entonces el producto punto de A y B también es igual a esta expresión. La norma de A multiplicado por la norma del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. θ es el ángulo entre estos dos vectores. Entonces es exactamente la misma fórmula que también ya habíamos mencionado en la primera parte. Se sigue cumpliendo para los vectores en el espacio tridimensional. Bien, aquí tenemos nuevamente el teorema mencionado porque vamos a presentar aquí un ejemplo para ilustrar esta idea. Queremos obtener el ángulo entre estos dos vectores en el espacio tridimensional. El vector A, cuyos componentes son 1, menos 3, 5, y el vector B, cuyos componentes son 6, 2, menos 4. Bien, queremos obtener el ángulo entre ellos. Pues el ángulo entre ellos lo podemos obtener a partir de esta identidad, ¿sí? Simplemente de aquí despejamos el coseno de θ, y ya conociendo el valor del coseno de θ, de ahí podemos obtener la medida del ángulo θ, el valor de θ, ¿sí? Bueno, entonces de esta identidad despejamos el coseno de θ, nos da el producto punto A con B, que se divide entre el producto de sus magnitudes o de sus normas, ¿sí? Entonces despejando coseno de θ es igual al producto punto entre el producto de sus magnitudes. Bien, resolvemos el producto punto de A con B, ¿sí? Sería 1 por 6 más menos 3 por 2 más 5 por menos 4, que se divide entre la magnitud del vector A, que es la raíz cuadrada positiva de 1 al cuadrado es 1, menos 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado 25, por la norma del vector B, que es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado 36, más 2 al cuadrado 4, más menos 4 al cuadrado 16. Entonces, el coseno del ángulo θ, el ángulo entre estos dos vectores, sería igual a menos 20 entre raíz de 35, raíz cuadrada de 35 es la magnitud del vector A,
y raíz cuadrada de 56 es la magnitud del vector b. Nos da aproximadamente menos 0.45. ¿Sí? Bien, entonces como el coseno de teta es menos 0.45, entonces de ahí despejamos el valor de teta. Aplicándola a esta la función coseno inverso, nos resulta que entonces el ángulo teta mide 2.04 radianes, que en grados es aproximadamente 116.9, redondeando aproximadamente 116.9 grados. Entonces, esto es lo que mide el ángulo entre estos dos vectores en el espacio tridimensional. Bien. Sea U un vector unitario en dirección del vector A. Entonces, el producto punto del vector U con el vector B, recuerde, U es unitario, pero en dirección del vector A. Entonces, esto, por la fórmula anterior, es la norma del vector U por la norma del vector B por el coseno de teta, el ángulo entre ellos dos. ¿Sí? Pero U es un vector unitario, su norma es igual a 1, entonces esto se reduce a la norma del vector B por el coseno del ángulo teta, que es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, esta cantidad, esta expresión, resulta que va a ser el componente de B sobre el vector A. Es el componente de B sobre el vector A. Lo mismo que habíamos mencionado en la primera parte. También allá se comentó este resultado, usted recordará. ¿Sí? La norma de B por el coseno de teta es el componente de B sobre el vector A. Y también, de manera similar, para el componente de A sobre el vector B. El componente de A sobre el vector B es la norma de A multiplicado por el coseno de teta. Teta es el ángulo entre los dos vectores, A y B. ¿Sí? Ahora, por componente, como ya lo vimos en la parte 1, se entiende que es la longitud del segmento correspondiente a la proyección, en este caso, es la longitud del segmento correspondiente a la proyección perpendicular del vector B sobre el vector A. ¿Sí? Y la componente de A sobre B, que es esta fórmula, se refiere a la longitud del segmento que resulta al proyectar el vector A perpendicularmente sobre el vector B. Es la magnitud es la longitud del segmento rectilíneo que resulta al proyectar perpendicularmente un vector sobre el otro. Esto es cuando proyectamos perpendicularmente el vector B sobre el vector A. Y esto es cuando proyectamos perpendicularmente el vector A sobre el vector B. Entonces, a eso se refiere aquí por componente. Es la longitud del segmento rectilíneo que resulta al proyectar perpendicularmente un vector sobre el otro. Bien, vamos a ilustrarlo con este ejemplo. Los componentes, el concepto de componentes de un vector sobre otro. Queremos obtener el componente del vector B sobre el vector A para estos casos. ¿Sí? Son los mismos vectores del ejemplo anterior. Bueno, entonces, el componente del vector B sobre el vector A, ya lo mencionamos en el apoyo anterior, lo da esta fórmula. Es la norma del vector B multiplicado por el coseno de teta, donde teta es el ángulo entre estos dos vectores. Bien, entonces, ya en el ejercicio anterior, el ejemplo anterior, vimos que el coseno de teta para estos dos vectores es igual a esta cantidad, menos 20 sobre raíz cuadrada de 35 multiplicado por raíz cuadrada de 56. Recuerde, la raíz cuadrada de 35 es la norma del vector A, la raíz cuadrada de 56 es la norma del vector B. Bien, entonces, la norma del vector B es raíz cuadrada de 56. Entonces, esta fórmula me daría el componente de B sobre el vector A. Sería la norma de B, raíz cuadrada de 56, que multiplica por el coseno de teta, menos 20 sobre raíz de 35 por raíz de 56. Entonces, esto nos queda menos 20 sobre raíz de 35, se cancela la raíz de 56, que es aproximadamente menos 3.38. Esto, decíamos, sería la longitud del segmento rectilíneo que se obtiene al proyectar perpendicularmente el vector B sobre el vector A, pero tiene longitud negativa, lo cual significa que este segmento rectilíneo se coloca en la prolongación del vector A. Su componente, esa proyección perpendicular de B sobre A, queda en la extensión en sentido opuesto, la extensión, la prolongación del vector A
en su sentido opuesto. Es lo que significa el signo negativo. Bien, ahora, el vector proyección es el vector que queda sobre el segmento correspondiente a la componente. El vector proyección es el vector correspondiente al segmento rectilíneo del componente. Entonces, el vector proyección se obtiene de la siguiente manera. Obtenemos el vector unitario en dirección del vector A y después este vector unitario se va a multiplicar por el componente. Si el vector unitario en dirección del vector A se multiplica por el componente, entonces ya obtenemos el vector proyección. Ya a ese segmento rectilíneo correspondiente a la proyección perpendicular, a ese segmento le damos una dirección y un sentido y nos va a formar un vector, ¿sí? Y ese vector se le llama vector proyección y se obtiene simplemente multiplicando el vector unitario en dirección del vector A por la componente de B sobre A. Entonces obtenemos el vector unitario en dirección del vector A. Como ya lo dijimos, dividimos el vector A entre su norma, que sería este resultado. El primer componente de A dividido entre su norma, que es la raíz cuadrada de 35, dijimos. Raíz cuadrada de 35 es la norma del vector A. Por el vector I, más el segundo componente del vector A, menos 3, sobre su norma, raíz de 35, por el vector J, más el tercer componente del vector A entre su norma, que multiplica por el vector K. Este sería entonces el vector unitario en dirección del vector A. Y finalmente, para obtener el vector proyección de B sobre A, multiplicamos el vector unitario por el componente de B sobre A. Entonces multiplicamos el vector unitario, que es este, ¿sí?, por el componente de B sobre A, que es esta cantidad, menos 20 sobre raíz de 35. ¿Sí? Y entonces nos da este resultado finalmente. Este sería el vector proyección de B sobre A. Menos 20 sobre 35 por el vector I, menos 20 por menos 3, 60 sobre 35 por el vector J. El denominador 35 resulta de multiplicar estas dos raíces. Raíz cuadrada por raíz cuadrada, se cancela la raíz, queda 35. Más menos 20 por 5 es menos 100 sobre 35 por el vector K. Este sería entonces el vector proyección de B sobre A, que en forma decimal es aproximadamente menos 0.57 por el vector I, más 1.71 por el vector J, menos 2.86 por el vector K. Este sería el vector proyección de B sobre A. Vea usted que sus componentes tienen un signo opuesto a los componentes del vector A, lo cual significa que este vector, ¿sí?, es un vector cuya dirección, cuyo sentido tiene un sentido opuesto al vector A, ¿sí? Entonces, este sería, reitero, la longitud rectilínea que resulta de la proyección perpendicular de B sobre A, pero dándole un sentido a ese segmento rectilíneo, convirtiéndolo en un vector. Y va a apuntar en dirección opuesta al vector A. ¿Por qué razón? Porque el componente resultó un número negativo. El componente de B sobre A resultó un número negativo. Claro, si el componente resulta un número positivo, entonces queda en la misma dirección del vector A. Bien. Siguiente teorema. Dos vectores en el espacio tridimensional, ¿sí?, son paralelos si y solo si el ángulo entre ellos es 0 radianes o pi radianes. Dos vectores son paralelos si y solo si el ángulo entre ellos es 0 radianes o pi radianes. Bien. En la demostración del teorema vamos a presentar también la definición de dos vectores paralelos, ¿sí? La definición de dos paralelos. Aquí obviamos eso, la definición, porque es exactamente la misma definición que ya comentamos en la primera parte. Por eso aquí en el teorema estamos al mismo tiempo mencionando también la definición de dos vectores paralelos, reitero, porque es exactamente la misma definición que ya vimos en la primera parte. Dos vectores en el espacio tridimensional son paralelos si uno de ellos, ¿sí?, si uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. ¿Qué es múltiplo escalar? Significa que uno de ellos es igual al otro vector multiplicado por un escalar, ¿sí? Si uno de los vectores es igual al otro vector multiplicado por un escalar,
entonces los vectores son paralelos. Entonces, es exactamente la misma definición que ya vimos en la primera parte, en los vectores en el plano. Entonces, en el teorema, también ahí mencionamos la definición de vectores paralelos. Reitero, hacemos este amontonamiento aquí mismo porque la definición de vectores paralelos es la misma que la definición que ya vimos en el plano. Bien, entonces, dos vectores en el espacio son paralelos si y solo si el ángulo entre ellos es 0 radianes o pi radianes. Bien, vea usted conectivo sí y solo sí. Es una doble implicación. Tenemos que demostrarlo en dos sentidos. Si son paralelos, entonces el ángulo es o 0 o pi radianes y viceversa. Debemos demostrar que si el ángulo entre ellos es 0 o pi radianes, entonces son paralelos. Es una doble implicación. La primera parte. Vamos a demostrar esta primera parte. Si los dos vectores son paralelos, entonces el ángulo entre ellos es 0 o pi radianes. Bien. Si son paralelos, tenemos dos vectores, digamos el vector A y el vector B. Digamos que el vector B tiene estos componentes, A, B y C. Entonces, como son paralelos, el vector A debe ser un múltiplo escalar del vector B. Entonces, el vector A debe ser un escalar K multiplicado por el vector B. Bien. Claro, se supone que ninguno de estos dos vectores es el vector 0 entonces, y también se supone que la constante K, el escalar, el número K, también es diferente de 0, obviamente. Todo esto es para evitar que se divida entre 0. Bien, aquí tenemos la aclaración. El escalar K es diferente del escalar 0 y también los vectores son diferentes del vector 0. Bien, entonces el vector A debe ser igual a un escalar diferente de 0 multiplicado por el vector B, porque son paralelos. Bien, entonces los componentes del vector A deben ser estos. K por el vector K, que multiplica por A. El segundo componente es K, que multiplica por B. Y el tercer componente del vector A sería K, que multiplica por C. Bien, entonces, estos serían los componentes del vector A, porque son paralelos. Y estos son los componentes del vector B. Entonces, vamos a calcular el coseno del ángulo entre ellos. Es el producto punto de A con B, que sería esta suma. Primer componente de A por primer componente de B, más segundo componente de A por segundo componente de B, más tercer componente de A por tercer componente de B, entre el producto de las magnitudes, o normas. La norma del vector A sería la raíz cuadrada de esto, de la suma del cuadrado de sus componentes, que multiplica por la norma del vector B, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Bien, esta expresión me daría el coseno del ángulo θ, que es el ángulo entre ellos, entre el vector A y el vector B. Bien, haciendo álgebra, ¿sí? Aquí sacamos K de factor común, que haría K que multiplica por la suma de cuadrados A, B y C. Y aquí hacemos lo mismo, ¿sí? En esta parte, en esta raíz cuadrada, ¿sí? Sacamos de factor común K cuadrada. Y entonces esta raíz cuadrada quedaría la raíz cuadrada positiva de K cuadrada que multiplica por la raíz de suma de cuadrados A, B y C. Entonces, raíz de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada multiplicada por esto mismo, por la raíz, por el mismo, se cancelan las raíces y queda nada más la suma de cuadrados. Entonces, el denominador quedaría, haciendo álgebra, quedaría la raíz cuadrada positiva de K cuadrada que multiplica por esta suma de cuadrados. Obviamente se cancelan las sumas de cuadrados y quedaría entonces que el coseno del ángulo θ, el ángulo entre ellos, me queda igual a este número. La constante K, que se divide entre su valor absoluto. La raíz cuadrada positiva de un número al cuadrado es su valor absoluto. Raíz cuadrada positiva de un número al cuadrado es su valor absoluto. Bien. Ahora, este es el coseno. Así quedaría el coseno. Si un vector, si los dos vectores son paralelos, así quedaría el coseno de su ángulo entre ellos. ¿Sí? Bien. Ahora, esta expresión, considerando que el número K es diferente de 0, entonces esta expresión no tiene más que dos valores posibles. Es igual a 1 positivo si el número K es positivo. Porque si el número K es positivo, su valor absoluto queda igual, es K. Entonces,
Al dividirse queda igual a 1 positivo. O puede ser igual a 1 negativo. Esto ocurre cuando el número k es negativo. Si el número k es negativo, entonces quedaría el número k negativo entre su valor absoluto que es positivo. Entonces el cociente nos va a dar un 1 pero con signo negativo. ¿Sí? Entonces, el coseno del ángulo θ entre estos dos vectores o es igual a 1 positivo o es igual a 1 negativo. No hay de otra. Entonces, si esto es igual a 1 positivo, entonces se deduce que el ángulo θ es 0 radianes. El coseno de 0 es 1 positivo. Y si esto es igual a 1 negativo, se deduce que el ángulo θ es igual a pi radianes. Cuando el ángulo θ mide pi radianes o 180 grados, es cuando su coseno es 1 negativo. Entonces aquí se deduce que o el ángulo θ es 0 radianes o es pi radianes. Y con eso queda demostrado la primera parte. Si son paralelos, entonces el ángulo θ entre ellos o es 0 radianes o es pi radianes. Parte 2 de la demostración, el sentido opuesto. Ahora hay que demostrar que si el ángulo θ entre dos vectores en el espacio es 0 radianes o pi radianes, entonces son paralelos. ¿Sí? Entonces la demostración es recorrer este camino pero en sentido opuesto. ¿Sí? Empezamos de que si es 0 o es pi radianes, su coseno o es 1 o es menos 1. Por lo tanto, el coseno se puede representar de esta manera. ¿Sí? Una constante k diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0 para evitar la división entre 0. Entonces, el coseno es 1 o menos 1. Por lo tanto, su coseno se puede representar de esta manera. Un número real k diferente de 0 entre su valor absoluto. ¿Sí? Pero luego, este valor absoluto se puede representar de esta manera. Raíz de k cuadrada, k sobre raíz de k cuadrada. Luego, multiplicamos en ambos lados, multiplicamos por la suma de cuadrados de los componentes de b. Multiplicamos por la suma de cuadrados de los componentes de b. ¿Sí? Y es lo mismo. ¿Sí? Y después pues nos regresamos. Esta suma de cuadrados la represento como el producto de raíces cuadradas, raíz cuadrada de esta suma de cuadrados por esta misma. Y después esta raíz cuadrada de k cuadrada la multiplico por un radical y me queda esta parte. Mientras que en el numerador, haciendo álgebra, nos queda, multiplicamos la constante k por cada término, que puedo reescribir como constante k por a, que multiplica por a, más constante k por b, que multiplica por b, más constante k por c, que multiplica por c. Y entonces, ya esto se puede reconocer como el producto punto de dos vectores. El vector b por otro vector cuyos componentes son k por a, k por b, k por c. Igualmente queda abajo. Entonces, se deduce que entonces que el coseno del ángulo θ, de este ángulo, que es el ángulo entre dos vectores, es el ángulo entre dos vectores donde uno de ellos es el vector b. De aquí se deduce entonces que el vector a debe ser el vector cuyos componentes son k por a, k por b, k por c. Entonces se deduce entonces que este ángulo θ, correspondiente al ángulo entre dos vectores, donde uno de ellos es el vector b, resulta que el otro vector debe ser cuyos componentes son k por a, k por b, k por c. O sea que el otro vector es un múltiplo escalar del vector b, por lo tanto, son paralelos, que es la definición de vectores paralelos. Entonces es nada más caminar en sentido opuesto. Y ya con esto queda demostrado el teorema para dos vectores en el espacio tridimensional. ¿Sí? Dos vectores son paralelos si y solo si el ángulo entre ellos es o 0 o pi radianes. Bien, ángulos ortogonales. El concepto o la definición no ángulos, disculpen, de vectores ortogonales. La definición de vectores ortogonales en el espacio tridimensional va a ser también exactamente la misma definición que ya vimos en el plano. ¿Sí? Ya lo veíamos venir cuando nos dimos cuenta que el producto punto de los vectores de la base nos da 0. Producto punto de i con j, producto punto de i con k, producto punto de j con k, es 0 y son vectores ortogonales. Ortogonal quiere decir perpendicular, quiere decir que el ángulo entre ellos es 90 grados, un ángulo recto.
¿sí? Son vectores ortogonales, quiere decir que su ángulo entre ellos es un ángulo recto. ¿Sí? Son vectores perpendiculares uno con otro. Eso significa ortogonal. Entonces, es la misma definición. Dos vectores en el espacio tridimensional son ortogonales si solo si su producto punto es igual a 0. Su producto punto es igual a 0. Entonces, es la misma definición que ya habíamos mencionado en la primera parte, vectores en el plano. Aquí tampoco hay ninguna novedad para los vectores ortogonales en el espacio tridimensional. Vamos a ilustrar esta idea con este ejemplo. Demostrar que el triángulo cuyos vértices en el espacio tridimensional son estos puntos. Uno de sus vértices es el punto A con coordenadas 1, menos 5, menos 7, 5. Otro vértice es el punto B con coordenadas 3, menos 1, menos 11, perdón, 3, menos 11, 6. Y el tercer vértice es el punto C con coordenadas 4, menos 5, 7. Entonces, estos tres puntos en el espacio tridimensional son los vértices de un triángulo. Entonces tenemos un triángulo en el espacio, cuyos vértices son estos tres puntos. El ejercicio pide demostrar que este es un triángulo rectángulo. Es decir, un triángulo rectángulo es cuando uno de sus ángulos es recto, ¿sí? Mide 90 grados. Bueno, entonces, pues tendríamos que demostrar, que probar, que dos lados de este triángulo, serían dos vectores ortogonales. Si dos lados los consideramos aquí como dos vectores en el espacio, y resulta que esos vectores son ortogonales, entonces significa que ese ángulo es recto, y por lo tanto el triángulo es rectángulo. Vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, vamos a considerar el vértice del punto A, ¿sí? Vamos a considerar este vértice del triángulo, ¿sí? Vamos a formar el vector que va del punto A al punto B. Punto inicial del vector es el punto A, punto final del vector es el punto B. Entonces, el vector que va del punto A al punto B sus componentes serían primer componente de B menos primer componente de A, 3 menos 1, 2. Segundo componente de B menos segundo componente de A nos da menos 4. Y tercer componente de B menos tercer componente de A nos da 1. Estos serían los componentes del vector. Vea usted que aquí ya pongo paréntesis triangulares. Estos son los componentes del vector que va del punto A al punto B. O sea, del vértice A del triángulo al vértice B del triángulo. Y ahora formamos el vector que va del punto A al punto C. Del vértice A del triángulo al vértice C del triángulo. Entonces, sus componentes serían primer componente de C menos primer componente de A, 3. Segundo componente de B menos segundo componente de A, 2. Y luego tercer componente de C menos tercer componente de A, 2. Entonces, el vector que va del punto A al punto C tendría estos componentes. Es el vector, primer componente 3 positivo, luego 2 positivo y luego 2 positivo. Que se obtienen igual que el primer vector. Al componente del vector C le restamos el correspondiente componente del vector A. Bien, ahora el ángulo entre estos dos vectores sería el ángulo del triángulo formado por el lado que va de A a C y el lado que va de A a C y el lado que va de A a B. Entonces, el ángulo entre estos dos vectores, reitero, sería el ángulo formado por el vector que va del punto A al punto B, o del lado más bien, formado por el lado del triángulo que va del punto A al punto B, y el lado del triángulo que va del punto A al punto C. Entonces vamos a obtener, vamos a resolver ahora el producto punto de estos dos vectores. Producto punto del vector AB por el vector AC sería, por definición del producto punto, sería el producto del primer componente de AB por el primer componente de AC, 2 por 3, más segundo componente de AB por segundo componente de AC, menos 4 por 2, más tercer componente de AB por tercer componente de AC, 1 por 2.
nos da esta suma, lo cual es 0. 8 menos 8 es 0. Entonces, como el producto punto de estos dos vectores es igual a 0, entonces el ángulo entre ellos es un ángulo recto. Un ángulo recto. Y ese ángulo, como ya lo habíamos comentado, corresponde a un ángulo de este triángulo, al ángulo formado por los lados, por el lado AB y el lado AC. Como el ángulo formado por el lado AB y el lado AC es un ángulo recto, entonces este triángulo es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto, entonces es un triángulo rectángulo. Con esto resolvemos el ejemplo, el ejercicio, aplicando esta definición de vectores ortogonales. Dos vectores ortogonales, dos vectores en el espacio tridimensional son ortogonales si su producto punto es igual a 0. Entonces, vea usted, hasta aquí toda la teoría de los vectores en el espacio tridimensional ha sido prácticamente la misma que ya habíamos mencionado en vectores en el plano. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.